Cuando era niño quería tener un Terrenator, así que decidí pedirlo para Navidad, y cuando envié mi carta para el regalo de Navidad, Papá Noel se había adelantado enviándome el regalo. Supongo que fue porque fue muy bueno este año, así que no podía esperar para jugar con mi nuevo Terrenator. De niño eso duele. Pero bueno, no quería quedarme con ese trauma, así que hoy me propuse crear algo más potente que el Terrenator. Y bueno, si queremos superar al temible Terrenator, que está prohibido por más de 195 países por sus dos turbomotores y su tracción 4x4, por lo que tendremos que construir algo más complejo y potente aprovechando sus puntos débiles. Y lo primero que notamos es que el Terrenator no tiene una diferencial, que es este mecanismo que hace que una llanta gire más rápido que la otra en curvas. Tranquilo, te lo explicaré más tarde, pero primero, ¿para qué es importante? Los carros que no tienen diferencial suelen hacer esta clase de trucos totalmente seguros, como derrapar seguido de volcar el carro. Digo, a mí me parece un truco divertido, pero cuando hablamos de un todoterreno lo último que queremos es que se vuelque el carro. Y luego también notamos que no tiene un sistema de suspensión, lo que hace que cada bache haga rebotar el carro y pierda tracción. Y otra vez volquemos el carro como el Rayo McQueen. Así que ahora que ya sé los puntos débiles del Terrenator, construiré una versión mejorada. Listo, acabamos de terminar el primer paso, o eso creo. De hecho estoy bastante sorprendido, porque acabo de construir una diferencial de 2 centímetros, y todavía es funcional. O sea, piénsalo, 2 centímetros. También construimos amortiguadores y un sistema direccional, que funciona con un servomotor. Y yo te dije que te explicaría para qué servía cada uno de estos. Mira, cuando un carro toma una curva, estas son sus trayectorias de las llantas. Creo que se puede ver a simple vista que una llanta recorre más distancia que la otra, por lo cual esa llanta tiene que girar más rápido, pero como las dos llantas están unidas al mismo eje, las dos tienen que girar a la misma velocidad, lo que hace que la llanta que quiera girar más lento tenga que girar a la par con la otra, lo cual hace que comience a derrapar y el carro pierda tracción. Y para ello construí una diferencial que permite que las llantas se muevan a velocidades diferentes, de ahí su nombre, diferencial. Ahora el sistema de amortiguación, que simplemente es un resorte, y este funciona así: cuando la llanta pasa por un bache, el resorte se comprime absorbiendo el impacto. De esta manera el carro se mantiene lo más pegado al suelo y nunca derrapa. Y por último el sistema direccional, que funciona como un servomotor, y el servomotor está conectado a un engranaje que mueve una cremallera, y cuando la cremallera se mueve, empuja las llantas hacia la derecha o a la izquierda, aunque todavía no tengo claro cómo voy a lograr esto. Pero justo aquí fue cuando me di cuenta de algo muy importante. Si la direccional va conectada a las llantas, y los amortiguadores también van conectados a las llantas, eso significa que los amortiguadores van conectados a la direccional. Eso es algo que el estúpido del diseñador no se dio cuenta. Y como dicen, cuando te cagas un poco, te cagas completo. Y cuando el diseñador lo trató de solucionar, comenzó a fallar la impresora. Comenzaba a reiniciarse cada vez que iba por la mitad de cada impresión. Y seguro dirás, pues imprime de nuevo. Pero eso no pasó solo una vez. Ni una, ni dos, ni tres, ni 4, ni 5, 7 malditas veces. Claro, a eso súmale que ni siquiera sé si el diseño funciona correctamente. Y claro, también agrégale que me di cuenta que las malditas llantas que fabriqué no me van a servir porque son de plástico. Así que si te preguntas por qué me demoré tanto en subir este video, esta es la razón. Pero esa no es la única razón. También a eso le tienes que agregar que yo no tengo filamento infinito, y a mí sinceramente me cuesta mucho comprar. Así que le pedí a YouTube que me monetice, y lo cual respondió con un amable correo diciendo
que borrara varios de mis videos porque no cumplía con las normas. Así que no te voy a mentir. Es de madrugada y estoy bastante triste. No pude solucionar el problema de la direccional, los amortiguadores ni las llantas sirven, la impresora dejó de funcionar y lo que más me pone triste es que voy a tener que eliminar todas las semanas de trabajo que dediqué a estos videos. Pero ustedes no están aquí para verme triste, así que les daré un consejo. Y lo primero que tienen que hacer es esto. Sí, no es una broma. Ayer sentí que todo salió mal. Un error tras otro y parecía que era el fin de este proyecto. Pero a veces solo hace falta parar, dormir y mirar las cosas desde otra perspectiva. Un problema que no puedes solucionar no define quién eres, ni mucho menos de lo que eres capaz. Hoy es otro día y por lo tanto otro intento. A veces es mejor parar un momento para pensar mejor. Porque aunque no lo creas o tal vez te parezca estúpido, a veces las soluciones siempre están a tu frente. Aunque tal vez al comienzo ni siquiera parezca una solución, o incluso a veces ni siquiera parece una buena idea. Pero al final siempre te darás cuenta que estuvo muy cerca de ti. Pero claro, a veces las soluciones no siempre aparecen solas. A veces hay que trabajar un poco y resolver las cosas paso a paso. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que el problema grande lo separes en problemas más pequeños. Y probablemente después de esto te des cuenta que no era tan difícil. Solo y simplemente lo tenías que ver desde otro ángulo, porque si tratas de hacer todo a la vez, terminarás sin hacer nada bien. Pero igualmente hay problemas que no se pueden solucionar, como mis videos borrados. Pero aquí es donde te hago una pregunta a ti. Si tu problema tiene solución, ¿por qué sigues perdiendo el tiempo y no vas a solucionarlo? Pero si tu problema no tiene solución, ¿por qué carajos sigues pensando en él? Bueno, echando de lado eso, porque no somos un canal de reflexiones, y ya que pudimos solucionar el problema de la direccional con los amortiguadores, y logramos también arreglar la impresora, solo nos queda saber con qué vamos a mover este carro. Y me decidí por este motor. Es un motor de taladro de 21 voltios, y para alimentarlo usaré estas dos baterías de litio, y para controlarlo usaré este módulo de radiofrecuencia de este carrito. Y sabes, no te quiero aburrir con un proceso de construcción lento. Así que, señor productor, haga que 3 días de trabajo se reduzcan a un miserable minuto y medio de construcción. Listo, acabamos de construir el carro, pero aún faltan algunas cosas. La diferencial funciona, pero las llantas no están acopladas porque tienen estos rodamientos. Y todavía no logro hacer las conexiones de la placa de radiofrecuencia. Y para esta placa usaré una batería de litio y un relé para activar y desactivar el motor. Porque esta placa solo soporta 3 voltios y el motor necesita 21 voltios. Pero echando de lado eso, se me antojó pintarlo de negro. Pero otra vez, señor productor, reduce 3 días de trabajo y 15 horas de edición a 1 minuto de video.
mientras lo estaba probando descubrí que se comporta como un perrito, porque cada vez que intentaba hacer que tome esa rampa, comenzaba a hacer este extraño baile. Y al igual que un perrito, la única manera de pararlo era pateándolo. Bueno, pateándolo fuerte. También descubrí que es bastante estúpido, o bueno, probablemente sea el que lo conduce. Y ahora probablemente te preguntes por qué derrapa tanto, si te dije que construí una diferencial y amortiguadores para que justamente no derrape. Pues bueno, realmente se debe al piso y a las llantas. Ninguno de los dos tienen casi agarre, y por eso las llantas traseras tienden a derrapar. Oye, con mi perro no. Bueno, creo que ya entendiste que se arregla con una patada, pero fuera de eso el carro funciona perfecto. El motor de 21 voltios tiene mucha potencia, y eso que solo estoy usando 7 voltios, y la direccional es muy maniobrable. Pero como en terrenos más rugosos como mi cuarto, el carro nunca derrapaba, y funcionaba perfectamente. El único problema que le veo es que está impreso en PLA, y eso hizo que se rompiera varias veces el piñón de la transmisión. Y como siempre, recuerda que yo siempre te regalaré todos mis diseños, para que tú puedas construir el tuyo. Y la verdad, solo espero que hayas disfrutado de este video. Y si es así y me quieres agradecer, me apoyarías mucho suscribiéndote a este canal o dándole like a este video.